En el frío manto de la Navidad, cuando las luces titilan y el aroma de los abetos invade los hogares, existe una figura que desafía la calidez de estas festividades. En los rincones más antiguos de Europa, el Krampus camina entre las sombras. Su nombre evoca terror, sus historias despiertan escalofríos y su propósito parece contradecir todo lo que diciembre promete: bondad, regalos y alegría. Sin embargo, su existencia es un recordatorio sombrío de que las fiestas no siempre fueron sinónimo de dulzura. Para entender al Krampus, debemos viajar a las tradiciones de los Alpes, donde los inviernos eran largos, oscuros y peligrosos. Las comunidades alpinas, enfrentadas a la naturaleza salvaje, desarrollaron mitos para explicar el orden del mundo. Entre estos relatos surgió una figura bestial, mitad cabra y mitad demonio, como guardián de las normas y el equilibrio. Algunos estudiosos creen que el Krampus tiene raíces en antiguos rituales paganos que celebraban el solsticio de invierno, una época donde lo sobrenatural parecía más cercano a lo terrenal. La imagen del Krampus parece beber de diferentes fuentes mitológicas. Sus cuernos recuerdan al dios Pan de la mitología griega, mientras que sus cadenas pueden simbolizar la victoria del cristianismo sobre los antiguos dioses. Pero a pesar de su naturaleza bestial, su papel es claro: castigar a quienes transgreden las normas. Con el advenimiento del cristianismo, las tradiciones paganas fueron moldeadas y adaptadas. En el caso del Krampus, este ser fue integrado al relato de San Nicolás. Así, en lugar de desaparecer, el Krampus adquirió un papel subordinado como ayudante oscuro del santo. La tradición dicta que mientras San Nicolás recompensaba a los niños buenos con dulces y regalos, el Krampus se encarga de aquellos que han desobedecido. Su castigo puede ser tan simple como un susto o tan severo como llevárselos en su saco, un destino que aterrorizaba a los niños de antaño. Cada 5 de diciembre, víspera de la festividad de San Nicolás, el Krampus toma las calles en lo que se conoce como el Krampusnacht. Este evento, todavía vigente en Austria, Alemania y otros países europeos, es un desfile donde hombres disfrazados como el Krampus recorren las ciudades con máscaras grotescas, campanas y ramas de abedul. El ambiente se llena de un aire de expectación y terror, recordando a todos que la Navidad no siempre ha sido una época de confort. La noche del Krampus no solo asusta, sino que usa a las comunidades en torno a una tradición centenaria. Es un recordatorio de que las leyendas, incluso las más oscuras, son una forma de preservar la historia y el folclore de un pueblo. El Krampus no es simplemente un monstruo para asustar a los niños, es un símbolo del equilibrio. Representa la dualidad que permea toda cultura, la luz y la oscuridad, recompensa y castigo, generosidad y avaricia. En el contexto navideño, donde la bondad se celebra con fervor, este ser vive como un recordatorio de que el mal comportamiento también tiene consecuencias. Algunas interpretaciones modernas ven al Krampus como una metáfora de los desafíos que enfrentamos durante el invierno, la lucha contra la naturaleza, las emociones sombrías y los conflictos internos. Este ser no solo castiga, sino que obliga a la reflexión y el cambio, actuando como un mediador entre lo humano y lo divino. Aunque durante el siglo XX la figura del Krampus perdió relevancia en muchos lugares, en las últimas décadas ha experimentado un resurgimiento. Películas, libros y series han reintroducido al Krampus al imaginario colectivo, adaptando su historia a los tiempos modernos. Ya no es solo una criatura folclórica, se ha convertido en un ícono cultural que mezcla terror y tradición. Sin embargo, este resurgimiento también ha traído consigo una reinterpretación de su figura. Mientras que en el pasado estaba estrechamente vinculado con la educación y la disciplina, hoy su imagen es más una representación del caos y el miedo. Este cambio refleja cómo las sociedades modernas lidian con sus propios demonios, usando figuras como el Krampus para explorar lo desconocido. Su perdurabilidad no se debe únicamente a su apariencia impactante o a las historias que lo rodean, sino a lo que representa en nuestra psique colectiva. En una época donde las fiestas suelen estar envueltas en consumismo y optimismo, el Krampus nos recuerda la necesidad de equilibrar nuestras emociones y comportamientos. Su oscura figura
resuena en un nivel profundo, conectándonos con nuestras raíces ancestrales y nuestra naturaleza dual. En un mundo cada vez más dominado por la racionalidad, nos devuelve al misterio. Nos recuerda que aunque avancemos tecnológicamente, siempre habrá algo en las sombras que no podemos explicar del todo. En sus cuernos retorcidos, su lengua roja y su siniestra presencia, encontramos la esencia misma de las leyendas, historias que enseñan, cautivan y nos enfrentan a nuestras propias sombras. Mientras las luces navideñas brillen con fuerza, el Krampus seguirá acechando. Suscríbete.